Bueno, tal como habíamos anunciado, tenemos un importante entrevistado y que se relaciona con un proceso que está viviendo todo el planeta, con soluciones que se deben aplicar, sin embargo, a una escala más humana, más cercana a nosotros. Y es por eso que también diversas empresas privadas se están sumando a este trabajo, a este desarrollo de nuevas formas de cómo responder a una serie de problemas ambientales, por ejemplo, el derivado de los residuos industriales o los desechos de todo tipo. Es por ello que vamos a conversar con Andrés Jensen, quien es gerente corporativo de desarrollo y nuevos negocios de Ambivar Environment, para que nos comente acerca de una importante inversión que piensan realizar aquí en la región de los lagos. ¿Cómo está? Bienvenido a sus noticias. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo estas buenas noticias, creemos nosotros, con todos sus televidentes. Bueno, directamente, ¿qué tipo de inversión? No sé si montos, pero ¿qué impacto podría tener aquí en nuestra zona lo que piensan desarrollar? Mira Camilo, en Ambivar Environment estamos construyendo lo que denominamos internamente un ecosistema para la valorización de residuos, que en palabras simples implica la inversión en infraestructura y equipamiento que nos permita hacer un aporte en una gestión sostenible de los residuos que generan tanto las industrias como nosotros como ciudadanos. Y tenemos una estrategia de cobertura geográfica en el país, apuntando como foco a aquellas regiones donde creemos que existe un desafío y al mismo tiempo una oportunidad de prestar un servicio eficiente, y la región de los lagos es una de ellas. Es por eso que hemos priorizado la intervención en base a una importante inversión en la región de los lagos para tener capacidad, en poco tiempo más, de tratar hasta 10.000 toneladas anualmente de residuos de origen industrial, y también los que vayan generándose producto de esta nueva ley, que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, también conocida como Ley REP, que nos va a permitir manejar envases y embalajes, por ejemplo, de una forma sostenible, para procesar esos materiales y orientarlos a soluciones de valorización que vamos a priorizar, que sea el reciclaje o, en aquellos casos en que eso no sea posible, a la valorización energética. Y los lagos es una región que tiene grandes desafíos en el ámbito de la gestión de residuos, y estamos seguros y muy entusiasmados de estar anunciando esta puesta en práctica de este proyecto en esa región. Evidentemente ustedes hicieron estudios previos y por lo tanto saben a cuáles insumos aportar. ¿Qué tipo de residuos son los que alimentarían el proceso de ustedes? Digamos, se trata quizás no del envase que uno bota después de comprar verduras o algún producto doméstico, o sí, o se trata finalmente de residuos más bien industriales o semi-industriales. Se trata de ambos, Camilo, en realidad. Primero, el primer foco está puesto en la industria, y en la región principalmente en la industria de la salmonicultura, donde los residuos plásticos de distinto tipo, las boyas, los cabos, las bandejas donde se almacena el producto, el plumavit, que conocemos comúnmente, que es el poliestireno expandido, ¿no es cierto? Son materiales que implican un desafío muy grande para esa industria, y nosotros ya los estamos manejando en la región a través de la empresa que es parte de nuestro grupo, que es Ecofibra, y con esta inversión pretendemos aumentar la capacidad para procesar y darle una salida de valorización y reciclaje a esos materiales. Pero no nos quedamos ahí. En Chile estamos comenzando con una ley que se llama la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o Ley REP, que va a implicar que nosotros como ciudadanos vayamos destinando aquellos envases y embalajes que consumimos de forma doméstica a alternativas de clasificación, pretratamiento y reciclaje, y por lo tanto pretendemos que nuestro centro también esté preparado para recepcionar esos materiales y procesarlos de forma adecuada para garantizar su reciclaje en base a un concepto de total trazabilidad, que es lo que exige la ley. ¿Qué productos van a generar ustedes? En primer término, digamos, o a En priori. estas instalaciones se generan corrientes puras de material. Nosotros tenemos que imaginar que tanto los residuos de origen industrial, como los que comentábamos de la salmonicultura, o los de origen domiciliario, son una mezcla de materiales. Por ejemplo, tenemos que pensar que los plásticos que se generan tanto en la industria como en los domicilios pueden ser de diverso tipo. Hay más de 7 tipos de plásticos distintos. Lo que hacen estas instalaciones es preparar estos materiales primero en base a su clasificación por tipo de plástico, y también en su pretratamiento para darle un formato que permita que otra empresa
otra industria que es la del reciclaje los pueda tomar como materia prima y en base a eso generar materias primas recicladas para nuevos productos. Entonces, este es un eslabón intermedio de la cadena, donde se procesan y se clasifican los materiales de forma de obtener materiales en condiciones de ser aprovechados por otros. Usualmente las grandes empresas sobre todo no pagan por las externalidades, es decir, por el humo, por el agua que sacan incluso en Chile, o a veces hasta por las mismas, otro tipo de insumos como los mismos peces que se le llegaran a empresas privadas en la forma de harina de pescado y llegan a muy bajo costo, que no sería el real si se midiera cada una de las etapas o los precios de estos insumos, digamos. En este marco en que las empresas hoy día producen con cierto margen, no pagando esas externalidades, ¿podrían subir los precios de los productos o incluso hacer poco rentable el accionar de esas empresas si es que contratan servicios con ustedes, porque igual aumentarían sus costos? Mira, la gestión responsable y sostenible de residuos se basa y se apalanca principalmente en los marcos regulatorios, que en Chile tenemos el orgullo de tener marcos regulatorios bastante avanzados para la región latinoamericana, que van obligando, bajo la premisa esta de que el que contamina paga, van obligando a los distintos actores que intervienen en la generación de residuos, ya sea directa o indirectamente, a asumir sus responsabilidades. Es así que la ley de responsabilidad extendida del productor le asigna a los productores, a aquellas empresas que nos venden a nosotros los ciudadanos productos envasados en algún tipo de material, les entrega obligaciones que antes no tenían en cuanto a organizar y financiar sistemas que permitan recuperar esos materiales y valorizarlos vía reciclaje, de forma que no se transmitan finalmente o no se destinen a rellenos sanitarios o a vertederos. En ese sentido, la legislación en Chile, como te digo, es clara y implica que las distintas empresas, tanto las que generan directamente residuos como las que los generan indirectamente, asuman esa responsabilidad. Ahora, si ese sobrecosto se va a traspasar a los consumidores o no, la gracia es que cuando hablamos de gestión de residuos, hablamos de toneladas y cientos y miles de toneladas de residuos. En cambio, cuando estamos hablando de cuánto aumenta una unidad de producto por el motivo de haber hecho una gestión adecuada del residuo que él genera, es absolutamente marginal. Existen estudios estadísticos en Europa, después de muchísimos años de implementación de estos sistemas, donde prácticamente el sobrecosto de los insumos, de los productos para el consumidor es prácticamente imperceptible y se da la dinámica económica que permita manejar estos residuos que finalmente todos los seres humanos pagamos porque finalmente somos todos también responsables de su generación. Ahora, quizás no me lo va a responder, pero para ustedes como empresa, ¿es más fácil o más barato producir plástico versus otra empresa que no está reciclando, sino que directamente de la industria química, petrolera, obtiene el mismo plástico quizás a un precio más barato? ¿Cómo se maneja esta competencia entre ambos orígenes del producto? Sí, mira, nosotros como empresa no estamos directamente involucrados en la producción de plástico ni en la comercialización de plástico, sino que más bien en tomar los residuos plásticos y tratarlos adecuadamente para que se reinserten en la economía y darle este foco de economía circular a toda la actividad. Pero, contestando a tu pregunta, la misma regulación, hablando de regulaciones, va obligando a las empresas a incorporar materiales reciclados en sus recetas productivas dentro de sus materias primas y poco a poco esto de la reinserción de los residuos en las cadenas productivas va a ser prácticamente una obligación para toda la industria, donde la autoridad, en este caso la autoridad ambiental y sanitaria de cada uno de nuestros países, se hace cargo de poner las obligaciones sobre la mesa para que esos materiales realmente tengan una cabida en el reemplazo de materias primas vírgenes, en este caso de resinas de hidrocarburos, que son las materias primas vírgenes de los plásticos. Entonces, vamos a ir teniendo cada vez más obligaciones crecientes en cuanto a la incorporación de un porcentaje cada vez mayor de materiales reciclados en nuestros plásticos y también en otros materiales como los papeles, cartones, etc. Ahora bien, en lo pragmático, ustedes, ¿cuál va a ser la operatoria? ¿Van a contar con flotas de camiones? ¿Van a tener centro de acopio? ¿Van a tener una planta que quizás eventualmente pueda recibir críticas por contaminar? A su vez, ¿cuál va a ser la parte operativa, digamos? Mira, el corazón del proyecto es la construcción y habilitación de una infraestructura que permita recibir estos materiales, tratarlos adecuadamente y producir estas corrientes puras que van a ir
el reciclaje en la industria del reciclaje. Más que contaminar, este tipo de proyectos lo que son es un aporte a la descontaminación, porque cada kilo de material de residuo que llegue a estas instalaciones es un kilo de material de residuo que no va a ir a una quebrada, a un río, a un botadero o a un vertedero sin control, y que tampoco va a tener que recorrer cientos de kilómetros como es hoy día el caso de la región de los lagos ante la crisis de sitios de disposición final de residuos que existe. Y el proyecto se basa en la prestación de ese servicio, por el cual, por supuesto, existirá una tarifa de servicio que hará que estas inversiones sean rentables y puedan ser factibles finalmente en su implementación. ¿Dónde van a instalarse? ¿En qué comuna? ¿En qué localidad? Nuestro proyecto Giri y los Lagos va a estar instalado ahí en el sector de La Laja, que está entre Puerto Montt y Puerto Vara, en un lugar estratégico desde el punto de vista logístico para ser eficientes tanto para el traslado de los materiales que se generen en la industria de la salmonicultura como en la actividad industrial propia de ahí de la capital regional y en el futuro de los envases y embalajes que vayan generando los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Montt, Puerto Varas y las ciudades del entorno. Ahora, no quisiera entrar en un debate ecológico con usted, pero sí, considerando que ustedes trabajan y que para ustedes es negocio y que además está todo validado desde el punto de vista financiero, pero también científico, ¿qué tan complicado es este problema medioambiental, tanto con la generación de residuos como con el efecto que la actividad industrial, extractiva, la generación de residuos está generando a nivel planetario? Y se lo comento para que también lo escuchen nuestros auditores, quizás algunos de ellos serán gerentes de alguna empresa y otros simplemente un ciudadano común y corriente como yo, como usted o como yo, mejor dicho, que debemos preocuparnos de este tema. Sí, bueno, la gestión de residuos en todos nuestros países en desarrollo es uno de los principales desafíos para la sostenibilidad, porque cualquier residuo, bueno, cuando hablamos de residuos peligrosos es más crítica la situación que en los residuos no peligrosos, pero cualquier residuo mal manejado, mal gestionado, implica un riesgo altísimo de contaminación tanto a los suelos, al agua, al aire, en base a, por ejemplo, la quema descontrolada de residuos en vertederos que no tienen ninguna regulación. Y por lo tanto, la implementación de infraestructura de manejo adecuado con un estándar que podemos llamar, en el caso de nuestro proyecto, de la mejor tecnología disponible, viene sin duda a disminuir ese riesgo de impactos ambientales de un mal manejo de residuos. Y los generadores industriales, en particular la industria de los salmones, por ejemplo, en la región de los lagos, está bastante cuadrada con una gestión sostenible de residuos, porque además implica compromisos para la comercialización de los productos que ellos finalmente comercializan en los mercados internacionales y por lo tanto están alineados con una gestión de alto estándar que es comparable con la gestión europea de este mismo tipo de residuos. Entonces, más que una polémica, yo creo que esto se traduce en un círculo virtuoso a propósito de economía circular, en el que una buena tecnología, nuevas capacidades como la que vamos a instalar nosotros, hasta 10.000 toneladas al año de manejo, y la disposición tanto de la industria como de la sociedad a manejar sus residuos con un mejor estándar, finalmente a lo único que contribuyen es a descontaminar y a disminuir la huella de carbono que los residuos mal manejados producen para cada uno de nuestros países. Bueno, don Andrés Jensen, gerente corporativo de desarrollo y nuevos negocios de Ambipar Environment, quisiera agradecerle por estar con nosotros y además compartirnos este anuncio tan relevante para nuestra naturaleza, pero también para nuestra economía. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Camilo, gracias por la oportunidad y esperamos estar en condiciones muy pronto, en pocos meses, de invitarlos a conocer nuestro centro de tratamiento, que va a ser un orgullo para la región. Eso se los aseguramos.